Problema 2.2. Se aplican dos fuerzas a un soporte como se muestra en la figura. Determine gráficamente la magnitud y la dirección de la resultante con la regla del triángulo. Aquí tenemos un soporte que está fijado a la pared con dos tornillos, pero a ese soporte se le están aplicando dos fuerzas. La primera fuerza es de 800 libras a 60 grados respecto a la horizontal y medido en contra de las manecillas del reloj, es decir, en esta dirección. Y el siguiente vector es de 500 libras a 35 grados medido a favor de las manecillas del reloj y empezando claramente por el eje X. Lo que tenemos que hacer es aplicar la regla del triángulo para encontrar una resultante o la resultante de ambos vectores, es decir, la suma de mi vector de 800 libras más el vector de 500 libras, obviamente respetando sus direcciones. Entonces vamos a empezar por construir nuestro diagrama de cuerpo libre del problema. Siempre que nuestro problema implique resolverlo mediante la regla del triángulo, nosotros vamos a proceder de esta manera. El primer paso que tenemos que hacer es extraer todas las fuerzas que estén participando en el sistema. En este caso yo tengo un vector A con 800 libras a 60 grados respecto a la horizontal y medido en contra de las manecillas del reloj. Y tenemos otro vector de 500 libras, mi vector B, con 35 grados, pero estos grados se miden a partir del eje X y a favor de las manecillas del reloj. Hasta aquí nada raro, lo que hicimos fue extraer las fuerzas que están participando en nuestra partícula. Ahora bien, el segundo paso que tenemos que hacer es formar un triángulo a partir de estos dos lados. Es decir, los dos vectores que me proporciona el problema van a cumplir el papel de dos lados del triángulo. El tercer lado, el faltante, es la resultante y es aquella que une la cola del primero con la punta del segundo. Para lograrlo nosotros tenemos que elegir entre el vector A y el vector B. Vamos a elegir uno como sistema de referencia. En este caso yo voy a elegir el vector A de 800 libras. Lo voy a dejar ahí y no lo voy a mover para nada. Y el siguiente vector, el vector B, lo vamos a trasladar de tal manera que la cola coincida con la punta del primero. Lo llevamos y tenemos que respetar sus parámetros iniciales, es decir, su magnitud de 500 libras y su dirección. De nueva cuenta, aquí tenemos un eje X y a partir de ese eje X se está midiendo los 35 grados a favor de las manecillas del reloj. Entonces esto implica que no hemos cambiado para nada nuestro sistema de fuerzas. Sigue siendo exactamente el mismo, solo que lo estamos acomodando de una manera estratégica para poder aplicar la regla del triángulo. Por definición, la resultante es aquella que une la cola del primero con la punta del segundo. Sin embargo, antes de continuar y llegar a esa conclusión, tenemos que notar aquí que tenemos dos paralelas y esas paralelas están siendo cortadas por una secante. En este caso la secante es mi vector A. Aquí necesitamos conocimientos previos de geometría. Por ejemplo, yo necesito saber el valor de este ángulo. No se preocupen si por el momento no lo entienden, porque más adelante van a ver el porqué de identificar el valor de este ángulo. Entonces, como este ángulo es alterno interno con este ángulo que tengo aquí, deben de medir lo mismo. Entonces, yo voy a llevar o trasladar este ángulo, porque al final de cuentas yo sé que este siempre va a medir 60 grados y lo que necesito saber es el ángulo que forma el eje X con mi vector A. Entonces lo trasladamos y ya sabemos que este ángulo mide 60 grados por ser alterno interno de mi primer ángulo que medimos aquí, del de 60 grados, que es el que me proporciona el problema. Ahora sí, estamos en disposición de trazar nuestra resultante. Como les mencioné hace un instante, la resultante es aquella que une la cola del primero con la punta del último. La vamos a llamar R. Esta será nuestra resultante. Básicamente lo que me pide el problema es calcular la magnitud de R al igual que su dirección. Pero para calcular su dirección necesitamos hacer algunas operaciones. La primera operación que necesitamos hacer es asignar los nombres a los ángulos. Vamos a asignarle un nombre o un ángulo interno al ángulo comprendido entre R y A. Lo vamos a llamar beta. Este ángulo beta va a ser de gran utilidad determinarlo porque cuando yo determine este valor se lo voy a restar a mi ángulo de 60 grados para que finalmente obtenga el valor de mi ángulo alfa. Es simple, si yo tengo un ángulo de 60 grados y lo que necesito saber es solo la porción del ángulo alfa, lo que tengo que hacer es encontrar el valor del ángulo interno beta para poder restárselo a los 60 grados y obtener solo esta porción que me hace falta, la porción que me pide el problema. Hasta este punto basta con asignarle nombre al ángulo interno y al ángulo que voy a buscar, a mi incógnita.
Recuerden que en este paso tenemos que agregar todos los datos necesarios para resolver el problema, y aquí me hace falta un ángulo. Yo necesito saber el valor de este ángulo, porque mediante el valor de este ángulo nosotros vamos a aplicar la regla o la ley de los cosenos. La ley de los cosenos implica tener el valor de dos lados y el valor de un ángulo comprendido entre ellos. Yo ya tengo el valor de aquí de A y tengo el valor de B, entonces solo me hace falta encontrar el valor del ángulo comprendido entre ellos. Vamos a llamarle θ y este va a ser un ángulo igual a 85 grados. ¿Cómo determinamos o cómo llegamos a este valor? Bien, aquí tenemos un ángulo llano. Un ángulo llano mide 180 grados. Un ángulo llano es la mitad de un ángulo completo. Un ángulo completo mide 360 grados. Entonces, si aquí mide 180 grados y yo ya dispongo de dos ángulos, que es el de 60 grados más 35 grados, me hace un total de 95 grados. Para obtener el valor de este ángulo θ, lo que tengo que hacer es restarle a mis 180 grados la suma de 60 más 35, es decir, 180 grados menos 95, lo que me hace un total para θ de 85 grados. Teniendo todos estos datos los podemos resumir en el siguiente bosquejo. Aquí conservamos el valor de 60 grados para que se entienda la idea. Lo que tenemos que hacer es encontrar el valor del ángulo interno para restárselo finalmente a mis 60 grados y obtener lo que es mi ángulo alfa. Y también mi ángulo θ es importante cuando vaya a aplicar la ley de los cosenos. De hecho, vamos a empezar aplicando la ley de los cosenos para encontrar la magnitud de R. Y lo vamos a hacer en el primer paso. Primer paso, vamos a calcular el valor de la magnitud de mi vector R. Lo vamos a hacer aplicando la ley de los cosenos. En pasos anteriores les mencioné que para aplicar la ley de los cosenos yo necesito saber el valor de dos lados, en este caso de mi vector A y mi vector B, es decir, la magnitud de A y la magnitud de B, pero también me hace falta el ángulo comprendido entre ellos. Por eso, primero determinamos este valor de 60 grados de aquí, que es alterno interno con mi ángulo que tengo acá, para poder llegar a la conclusión de que θ es igual a 85 grados. Al momento de que yo tengo dos lados conocidos y el ángulo comprendido entre ellos, yo puedo aplicar directamente la ley de los cosenos para obtener la magnitud de mi tercer lado, es decir, del lado faltante. Aplicando la ley de los cosenos y ajustándola a nuestro problema nos queda de la siguiente manera. Nos queda que r al cuadrado va a ser igual a la magnitud de mi vector A al cuadrado más la magnitud de mi vector B al cuadrado menos dos veces la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de θ, que es el ángulo comprendido entre A y B. A la fórmula yo le tengo que pasar dos parámetros muy importantes. De hecho son los que necesita la fórmula para devolvernos un valor. El primer parámetro es un lado, el valor conocido de un lado. El siguiente parámetro es el valor conocido del siguiente lado. En este caso serían dos lados que necesito saber para introducirle esos valores a la fórmula. Y el tercer dato sería el ángulo comprendido entre esos dos lados. A mí no me interesa saber el valor de los otros ángulos, sin embargo la fórmula me devuelve el valor al cuadrado. Yo necesito despejar o necesito eliminar ese cuadrado de R para obtener finalmente el valor que necesito. Para eliminar el cuadrado es muy sencillo, ya que solo aplicamos raíz en ambos miembros de la ecuación, es decir, en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, para obtener nuestro despeje final. Cuando nosotros le aplicamos una raíz cuadrada a mi r al cuadrado, esta r al cuadrado queda simplemente como r y la expresión del miembro derecho queda expresada dentro del radical. Y ahora que ya tenemos nuestro despeje procedemos a sustituir los datos. Yo ya conozco el valor de la magnitud de A, conozco el valor de la magnitud de B y conozco el valor del ángulo comprendido entre A y B. Entonces solo me queda sustituir los datos. Me quedaría que r va a ser igual a 800 al cuadrado porque es el valor de la magnitud de A, más 500 al cuadrado porque es el valor de la magnitud de B, menos dos veces 800 por 500 por el coseno de 85 grados que es el valor del ángulo comprendido entre A y B. Ahora, si introducimos esos valores o esa expresión en la calculadora nos da un resultado de R igual a 905.69 libras. Lo pueden comprobar en su calculadora, pero este resultado lo vamos a redondear para fines prácticos, lo que nos quedaría un resultado para R de 906 libras. En conclusión, nuestra magnitud de R va a tener un valor de 906 libras. Hasta este punto ya encontramos la magnitud de R, la primera incógnita que nos pide el problema. Es muy sencillo aplicar la regla de los cosenos para obtener el valor de un tercer lado.
nosotros recuerden que tenemos que introducir en la fórmula dos valores conocidos y el ángulo comprendido entre esos dos valores. Siempre nos tenemos que ingeniar la manera de encontrar el valor de dos lados que normalmente me los da el problema y el ángulo comprendido entre ellos para obtener los datos necesarios para que la fórmula me devuelva el valor del tercer lado del triángulo. Ese es el objetivo final de aplicar la ley de los cosenos. Ahora bien, ya tenemos la magnitud de R. Nos hace falta calcular el valor del ángulo beta para poder restárselo a mi valor de 60 grados y así obtener finalmente el valor del ángulo alfa para terminar con el problema. Lo vamos a hacer en el segundo paso y vamos a calcular el valor del ángulo beta. Cuando queremos saber el valor de un ángulo, aplicamos la ley de los senos. Inciso A. Aplicando la ley de los senos. La ley de los senos ajustada a nuestro problema queda de la siguiente manera. Tenemos que el seno de beta sobre la magnitud de B va a ser igual al seno de teta sobre la magnitud de R. Es muy fácil aplicar esta ley de los senos para encontrar un ángulo. Primero lo que me tengo que preguntar es ¿qué ángulo necesito saber? Yo necesito saber el valor del ángulo interno beta. Entonces le aplico un seno a ese ángulo y lo tengo que dividir entre la magnitud del lado opuesto a ese ángulo, en este caso B. No puedo elegir R y tampoco puedo elegir A, porque A y R son lados adyacentes al ángulo. En cambio, el vector B no está tocando directamente a mi ángulo beta. Por eso siempre tenemos que elegir el ángulo y lo tenemos que dividir entre su lado opuesto, como lo verán en la siguiente expresión. Yo elijo el ángulo, seno de teta, y lo divido entre su lado opuesto. Yo no puedo elegir B ni puedo elegir A, porque A y B son lados o vectores adyacentes a mi ángulo y no me funcionan. Inciso B. Despejar beta. Tenemos que el seno de beta está siendo dividido por una magnitud B. Esta magnitud, como está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando al lado derecho de nuestra expresión, quedando de la siguiente manera. Seno de beta va a ser igual al seno de teta por B, porque en este caso la pasamos de dividir a multiplicar en la parte de arriba, pero R sigue siendo un divisor de seno de teta por B. Ahora bien, seguimos teniendo un seno afectando a nuestro ángulo. Yo lo que necesito saber es directamente el valor de beta, por lo que para eliminar este seno tenemos que aplicar un seno inverso. Cuando aplicamos un seno inverso a un seno, este seno se elimina, quedando que beta es igual al seno inverso del seno de teta por B sobre R. El seno inverso queda solamente expresado en nuestro miembro derecho, ya que este seno solo está afectando a mi ángulo teta. Si tuviéramos una expresión afectando a toda la expresión inicial, bien pudiéramos cancelar los dos senos. Sin embargo, este seno solo está afectando al ángulo teta, por lo que esta expresión pasa a ser parámetro del seno inverso. Siguiente paso, vamos a sustituir los datos que tenemos o que nos proporciona el problema y algunos que determinamos nosotros. Beta va a ser igual al seno inverso del seno de 85 grados por 500 sobre 906. Teta es igual a 85 grados. B, la magnitud de B, la magnitud de mi vector B es igual a 500, dividido entre R. Hace un momento determinamos el valor para R y quedamos que eran 906 libras. Si introducimos esta expresión a la calculadora nos da un resultado para el ángulo beta de 33.35 grados. Que de nueva cuenta para fines prácticos vamos a redondear quedando un valor para beta de 33.40 grados. Ese sería nuestro resultado final para beta. Ahora que ya tenemos el valor del ángulo beta, nos es muy sencillo restarle ese valor del ángulo beta a mi ángulo inicial de 60 grados. Cuando yo le resto a mis 60 grados este valor de beta, me queda automáticamente el valor de alfa. Es el valor que yo ando buscando. Entonces, paso 3. Calcular el valor del ángulo respecto a la horizontal. Yo necesito saber el valor del ángulo, pero respecto de la horizontal hasta que choque en mi vector R. Entonces vamos a establecer la relación y vamos a resolverla. Tenemos que mi ángulo alfa va a ser igual a 60 grados menos el valor del ángulo beta. Vamos a sustituir ese dato que ya lo tenemos en el paso E o en el inciso E. Y tenemos que alfa va a ser igual a 60 grados menos 33.40, lo que me hace un resultado de 26.6 grados. En conclusión, el ángulo alfa va a ser igual a 26.60 grados. Hasta aquí terminamos de resolver el problema, pero vamos a dar una conclusión final. Tenemos un vector R
que va a ser igual a una magnitud o que quede expresado por una magnitud r, el valor del ángulo, lo que nos lleva a escribir la siguiente expresión. Tenemos un vector r igual a 906 libras, el valor del ángulo alfa, que es 26.60 grados. Y en conclusión final tenemos que r, o el resultado para nuestro problema, va a ser igual a 906 libras a 26.60 grados. Formalmente aquí se termina el ejercicio. Cualquier duda la pueden escribir para que la resuelva. Gracias.